gusto, qué gusto. Oye, Jimena, primero quiero agradecerte mucho el espacio y además agradecerte el trabajo que haces. Hoy día estuve pensando, estuve conversando con una amiga sobre esto y realmente poder prepararnos para transitar es algo que estuvimos conversando y que se hace muy necesario. Es súper necesario. Desde mi punto de vista, como medium, me encuentro a veces con personas que justamente se han quedado aquí un ratito, pudiendo cerrar ciertas situaciones de sus vidas. Y me ha tocado saldar eso después. Entonces también es súper loco, pero en el fondo creo que la propuesta que hoy día vamos a conversar creo que nos acerca un poco a recibir esta transición como algo más natural y más propio de la vida en sí misma. Así que eso, muchas gracias por tu trabajo. No, muchas gracias a ti por la invitación. Yo creo que el volvernos a encontrar, sobre todo en este medio, es increíble, fabuloso. En algún momento lo estuvimos conversando hace muchos años y cuando me escribiste y supe que estabas en este camino, dije, wow, qué increíble es Sí, cabe destacar, aquí vamos a contar la infidencia. Jimena, yo fui profesora de Jimena, yo soy profe de formación inicial, entonces era su profe de lenguaje en el colegio hace muchos años atrás, un montón. Entonces ahí nos conocimos y teníamos pocas asignaturas, teníamos más bien planes diferenciados, así que nos veíamos como una vez a la semana, más o menos, pero disfruté muchos espacios, mucho. Creo que fue del ejercicio de la profesión como uno de los espacios que más disfruté compartir con los estudiantes, siempre lo hacía. Creo que para todos los profes, y ahora que falta poquito para celebrar el Día del Profe, y estoy esperando el Día del Profe, me gusta mucho ese día. Oye, Jimena, para empezar, cuéntanos, ¿cómo llegas desde la terapia ocupacional a trabajar en el fondo desde este otro lugar, ¿no? Desde cuidados paliativos. Cuidados paliativos, claro. Oncología, más o menos. Sí, mira, bueno, desde que empecé a estudiar terapia ocupacional, mi objetivo siempre fue estudiar, o sea, trabajar con personas mayores. En ningún momento pensé trabajar en niños, así dedicarme a trabajar con niños o adolescentes. Porque cabe destacar pero la tú vida trabajas me ahora con niños entonces y adolescentes. Sí. Es que no todos conocen tu historia. Sí. Actualmente trabajo en un hogar oncológico con niños y adolescentes. Y que varios de ellos también, sobre todo este año, hemos tenido varios casos que han pasado a cuidados paliativos. Entonces me ha tocado, muy agradecida de eso, de acompañar sus procesos. Y bueno, sigo con el tema de la terapia ocupacional. La vida me llevó a estar hoy en día trabajando en oncología y cuidados paliativos. Que básicamente fue como que empezaron a abrir los caminos, las personas que amé y que amo en mi vida, me permitieron también ir vivenciando de a poquito esta experiencia, quitándole un poquito el temor también muchas veces de hablar y de lo que significa el proceso de muerte, digamos. Y tuve experiencias personales en las que me permitieron acompañar la muerte, desde un diagnóstico, ¿cierto?, hasta que fallece la persona y todo lo que eso conlleva. Bueno, luego de eso salí de la universidad y me contactan para hacer una pasantía profesional en el hogar en el que estoy ahora. Yo feliz, porque además que oncología es un área que no se toca mucho en terapia ocupacional, está recién como tomando un poquito más de auge, y en lo que hemos estado trabajando también, junto con la subcomisión,
Y, y se me da esta oportunidad de llegar al hogar oncológico. Recuerdo también que en una instancia una colega presentó lo que era el hogar oncológico en la universidad y yo quedé encantada. Dije, wow, qué bonito debe ser trabajar ahí. Y me encuentro que con 2, 3 años después me encuentro en el mismo lugar. Bueno, las cosas nunca son coincidencia, ¿no? Sí, sí. Y de hecho, ya estando trabajando en el hogar, tuve en algún momento ese mismo pensamiento que tuve cuando me realizaron esa charla y dije, qué increíble que la vida en algún momento te muestra lo que vas a terminar ejerciendo. Y bueno, este año cumplo 4 años ya en el hogar oncológico. Han sido experiencias maravillosas, todas, de mucho aprendizaje. Fue mi primer trabajo, por supuesto, y bueno, también tuve mi primera experiencia cercana con uno de los chiquillos hacia la muerte. Y que fue también, eso ocurrió como 9 meses después de que ingresé al hogar. Y creé un vínculo muy bonito con Evan, que es el chico que falleció. Y bueno, cuando él falleció, primero que todo me permití sentirlo, por supuesto. Y en ese entonces me pregunté si efectivamente quería seguir trabajando en el área y si era lo que me gustaba. Porque si seguía, por supuesto que tenía que realizar un autocuidado conmigo misma y mantenerlo en el tiempo, porque si no, emocional y mentalmente no iba a dar y tampoco iba a permitirme trabajar como yo quiero, como me gusta, con los chiquillos. Y desde ahí sí lo decidí, absolutamente, es algo que me llena. Emocionalmente, no sé cómo describirlo en realidad, porque yo creo que el hecho de acompañar en la muerte es una instancia donde las personas nos vemos muy vulnerables emocionalmente, donde nos mostramos totalmente y es como que llega la muerte y tú dices, wow, aquí me abro, no tengo cómo de cierta manera guardarme mis emociones, sino que permitirme lo que voy sintiendo, lo que he aprendido en la vida. Y esto también lo he agradecido tanto con los chiquillos como también con las familias que me han permitido estar con ellos. Así que ha sido una experiencia fabulosa, muy bonita. De todas maneras. Muy enriquecedora. Y en este trabajo con los niños, ¿cómo ellos ven cómo ven la cercanía de su fallecimiento? ¿Cómo lo organizan? ¿Qué dicen? ¿Los familiares? Sí, los cuidadores y también los chiquillos, las chiquillas, los niños, las niñas. Sí, mira, me pasa mucho que con los chiquillos yo pensé que iba a ser algo más complejo el hecho de la muerte, mencionarlos, interactuar con ellos y de lo que les vaya pasando a través del juego, básicamente, sobre todo cuando son niños. Ya cuando son más adolescentes es como más de entablar una conversación, ¿no? Pero con los niños y adolescentes me pasó muchísimo y me sigue pasando que han comprendido súper bien la muerte. El temor no es tanto. Sí, por ejemplo, tienen mucha inquietud de cómo sería. En algún momento, y creo que lo hablamos, me parece, que uno de los chiquillos me dijo que si cuando iba a llegar arriba iba a tener PlayStation. Entonces, como que cuando me dijo eso, realmente no me lo esperaba. No así, por ejemplo, con los adultos, con sus papás, con sus familiares, porque ahí hay un temor muy, muy grande. Muchas veces cuesta muchísimo poder entrar a través de lo que
es la muerte, de lo que significa para ellos, el duelo también, de lo que es no tan solo la muerte, sino que lo que viene siendo el diagnóstico cuando lo reciben y cuando recién ingresan al hogar, el duelo de dejar a sus familias lejos, porque cada uno de los chiquillos y sus cuidadores que llegan al hogar, llegan todos fuera de Santiago. Por lo tanto, el tratamiento dura aproximadamente 1 año, si es que todo sale bien. Y por supuesto que todos esos procesos conllevan a un duelo, y son duelos constantes. El hecho de que muchas veces se les caiga su pelo, sobre todo cuando son adolescentes, es un temazo. Y también es un proceso de duelo que tienen que ir vivenciando poco a poco. Entonces, estos temas que son un poquito más macro, pero que sin duda son complejos emocionalmente. Entonces, definitivamente todo lo que es emocional es algo que nos lleva un poquito a interiorizarlo, y de pronto cuesta mucho más sacarlo, hablarlo. Claro. Y yo creo que eso, sí, y yo creo que eso, que es en lo que hemos estado también trabajando desde el hogar, el hecho de poner en la mesa el tema de la muerte, el tema de los duelos, y comenzar a naturalizarlo un poco, independiente que estemos en un contexto oncológico, sino que también nos puede pasar a cualquiera. No solamente a alguien que tenga una enfermedad, sino que también le puede pasar a alguno de sus familiares, o a los mismos cuidadores que están con los chiquillos ahí. Entonces es algo súper fortuito, pero que sí o sí es tremendamente necesario poder tocar esos temas. Claro, porque tú me decías como las fases iniciales, el diagnóstico, después, claro, lo que va ocurriendo, porque en el fondo tienen que trasladarse, o sea, el duelo de dejar a sus amigos, el resto de su familia, porque tú me mencionabas también que llegan solo con un cuidador al hogar. Entonces, como que paulatinamente el proceso es de muchas emociones, sin duda. O sea, emocionalmente es muy impactante. Exacto. Sí, muchísimo. Los mismos chiquillos, por ejemplo, dejan su colegio, a sus compañeros, a sus amigos. Entonces igual es un proceso súper complejo y fuerte, el hecho de que llegan acá a Santiago sin conocer a nadie, llegan a un hogar donde hay otras personas con otro tipo de cultura, con otro tipo de rutinas también, y ir adaptándose a eso y adherir de buena manera al tratamiento en ese contexto es complejo, es súper difícil. Y en el fondo, cuando tú también, o sea, porque hay una distinción quizás, los niños pequeños tienden a, uno, que si son más chiquititos, su mente funciona de otra forma, ¿no? La realidad para ellos no es tan concreta como en la adolescencia. Hay muchas cosas que los niños pequeños no conocen tan de cerca. Entonces también la traducción de lo que significa la muerte está hecha de acuerdo a la construcción de mundo que tiene ese niño. Pero sin duda que cuando se enfrentan a eso y ven lo que pasa con los papás, seguramente a ellos también les pasan cosas, porque ven que su cuidador está ahí, o sea, tiene que estar todo el tiempo con ellos, tiene que acompañarlo, y todo lo que le va pasando también al cuidador con el proceso. Sí, sí, claramente. De hecho, bueno, en cuanto a lo que son los niños y los mismos adolescentes, se da muchísimo, que no es tanto la preocupación de lo que ellos vayan a vivir o qué vayan a sentir, sino que es cómo van a quedar sus cuidadores, su papá, su mamá, su familia en general. ¿Qué va a pasar cuando ellos ya no estén, cuando mueran? Y si la mamá va a seguir llorando, si el papá va a seguir estando triste. Esa preocupación es constante. Y porque lo han visto también durante el proceso, que ven a su mamá llorar, la ven muy triste, y obviamente entendiendo que es un tratamiento súper fuerte. Entonces ya cuando están en un proceso, pasan a paliativo, y muchos de ellos lo saben, lo integran en su día a día. Sí, la preocupación es comúnmente esa, de cómo van a quedar sus papás
frente a su propia muerte. O sea, qué complicado. Y ustedes como desde el aspecto profesional, entonces tienen que hacer un acompañamiento no solo del niño, sino también de la familia, y prioritariamente con quien está acá. ¿Y qué pasa con la familia que no está tan cerca? ¿También hay acompañamiento como a esas personas? Sí, tratamos de generar las redes, porque como no son de acá de Santiago, cuando los derivan a cuidados paliativos, comúnmente son trasladados de aquí de Santiago a sus hogares, a sus regiones, lo más pronto posible, que eso vendría siendo como entre una semana y media aproximadamente. Y ahí se toman contacto, por supuesto que con el hospital con el que trabajamos acá en Santiago, y ver las posibles y las distintas redes que hay disponibles en esa región para poder ver como algún acompañamiento psicológico, algún acompañamiento a través del duelo, que pueden que existan algunos grupos de duelo, y poder asociarlo a estos tipos de grupos. Porque claramente el cuidador o la cuidadora en este caso, que es mamá o papá o abuelita, tía, no es solamente esa persona que vive el duelo, sino que también hay toda una familia detrás. Y entendiendo también que los niños, por supuesto, también lo van vivenciando y observando todo. Y absorben todo. Yo, en mi experiencia, como desde otro lugar, ¿no? Desde la mediunidad, pasa algo con las enfermedades como mencionas tú, que hay hospitalizaciones, que también puedes vivenciar un proceso, que es lo que hemos estado conversando, y suele ocurrir que es un poco, te da un tiempo para hacer algo, te da un tiempo para acompañar, te da un tiempo para hablar, te da un tiempo para poder hacer quizás lo que no hiciste antes, es como que te dan la última carta en que tú puedes acceder a acompañar. Y creo que igual eso es muy valioso. A diferencia de los fallecimientos con personas de muertes accidentales, por ejemplo, ataques cardíacos y cosas que son mucho más rápidas, la familia no está preparada en el fondo. Entonces, creo que también es, por eso que también me animé mucho en esta conversación a preguntarte, porque creo que no hablamos de esto. Independiente si es una enfermedad o nos puede ocurrir un accidente, como que este tema es tabú, como dice la Natalia aquí abajo, de que nos cuesta mucho hablar sobre eso, y es un tema que en realidad es propio de la vida del ser humano. Y no lo hablamos quizás porque nos da mucha tristeza y también no sabemos cómo enfrentarlo. En mi caso, yo tengo una niña chiquitita de 3 años, y también cuando hace poquito falleció una de las niñas que tú cuidabas en el hogar o que acompañabas, y yo le conté, y ella me dice, pero mamá, ¿por qué si es tan chiquitita? Y ella tiene 3 años, y entendía que como que son las personas de edad las que fallecen. Entonces también nos costó explicarle eso, que en realidad era una cosa propia de la vida, y que en todo momento alguien puede morir. Pero claro, como ella es chiquitita, la idea que ella tiene es que nosotros somos su sostén, entonces somos su familia, y perdernos dentro de su marco es algo que ella resiente mucho. De hecho, es las emociones que como hoy día podemos verbalizar mucho más lo que sentimos, hay más libros, hay más espacios para hablar sobre eso, y también le permite a los niños poder asociarse un poco más a esto desde otro lugar. Hay cuentos de eso. Ya no hay, es como que uno tiene que afrontarlo solo, como con lo que se le ocurrió decir, sino que también uno puede irlo dialogando y conversando en el tiempo. Entonces creo que también es súper valioso, y esa es la propuesta también de esta conversación, poder hablarlo. Sí, totalmente. Y aún en el espacio, en el contexto en el que estamos nosotros desde un hogar oncológico, cuesta muchísimo poder integrar el tema, entendiendo que son niños. Y socialmente todavía seguimos con ese tip de que la muerte está muy asociada a personas mayores, y no, puede tocarnos a cualquiera, en cualquier momento. Entonces, el hablar de la muerte, yo creo que tiene que ser un tema como
como que se ponga en la mesa, tanto a la hora de almuerzo, como al desayuno, como a la once, a la cena, etcétera. Porque también tenemos que saber y ponernos un poco en el lugar de lo que quiere la otra persona. Yo siento que así como nacemos, que nos reciben de tal manera que muchas veces nuestros papás y las personas que están a nuestro alrededor se preocupan y se ocupan de poder tenernos nuestras cosas, nuestra cuna súper ordenada, etcétera. También nos tenemos que preocupar de cómo nosotros queremos morir, de cómo quiere morir la otra persona y de nosotros tenerlos presentes también, de decir, ah, ya perfecto, tú quieres que de pronto te coloquemos esta canción cuando tú te mueras, o querer irte con este tipo de ropa. Entonces, sí, mucha gente lo dice así, pero no, ¿cómo vamos a hablar de ese tema si en realidad falta mucho? Y a lo mejor puede ser hasta el otro día. Entonces, es súper fortuito y un tema súper, para mí yo encuentro que es un tema muy bonito y muy relevante, pero que sí hay que hacerlo mucho más visible y normalizarlo mucho más. Oye, ¿y cómo, o sea, hablamos también el otro día cuando estuvimos conversando para parar, mira, el Cristian nos pregunta, ¿algún consejo sobre cómo abordar esto con nuestros familiares cercanos? ¿Qué decir o cómo decirlo? Mira, qué buena pregunta. Yo creo que desde mi experiencia me pasaba mucho que cuando iba a algún funeral o a dar el pésame o algo así, me preguntaba mucho de, hoy, ¿qué voy a decir? ¿Qué le digo? Porque en realidad es como, tal vez no le puedo decir como esta frase común que se dice. Ayudándote a sentir. Se me fue. Ayudándote a sentir. Dios sabe por qué hace las cosas. Esas son las frases más clásicas de ese momento, ¿no? Sí. Sí, y en realidad llegó un punto que fue cuando también empecé como a vivenciar esto ya más desde lo profesional y conjugarlo un poquito con lo personal, en el que me dije a sí misma así como, pero es que en realidad no hay que decir nada. O sea, es una persona que para la otra falleció, se va, ya físicamente no la vas a ver más, y en realidad para eso no hay palabra, es como un abrazo, un beso y si te puedo ayudar en algo, aquí vamos a estar. O si quieres llorar y que alguien te escuche o que alguien te abrace, encantada. Y desde el hogar, desde mi experiencia profesional, también me ha pasado mucho, bastante. Sobre todo como desde el ámbito de la intervención. Creo que uno como profesional muchas veces llega con muchas ganas y cosas que hacer. Y trae 1000 cosas para la semana y trabajemos en esto otro. Y los mismos chiquillos me fueron enseñando que muchas veces el estar sentado con ellos, porque no se quieren parar, porque la quimio les pegó súper fuerte y se sienten pésimos. Y no necesariamente vamos a tener que hacer algún tipo de actividad, sino que también me van a pedir que me siente con ellos, que escuche música con ellos, o que veamos alguna película. Y eso también no es que no vaya a estar trabajando, sino que también va a ser un tipo de intervención, pero un tipo de intervención que a nivel profesional de pronto, o a nivel universitario o técnico, no es como algo que se mencione, sino que es algo que vas aprendiendo en el camino y de acompañamiento emocional también, de decir, ya ok, no hagamos nada, pero estoy aquí, cualquier cosa estoy aquí contigo. Y además también, como decía Cristian, cómo lo hablamos con nuestra familia, yo pensaría en eso, o sea, desde mi experiencia, generalmente lo que pasa en las sesiones de mediunidad es que vienen los recuerdos bonitos, las circunstancias de apoyo, viene como todo eso del otro lado, como lo hermoso que es convivir acá.
Entonces yo creo que para iniciar esa conversación también es desde el recuerdo de otros que han partido y cómo vivimos también el proceso de duelo de aquellos que ya partieron. Y desde ahí tomar el proceso de nosotros mismos. Creo que es súper valioso como poder, es como, yo me gustaría que ya que se acerca Halloween, la fiesta de muertos sea distinta, en el sentido que podamos como celebrar la vida que tuvimos junto a ellos, más que el dolor de la pérdida, porque también lo vamos a pasar. Pero todo lo que nos quedó con el otro que parte, o sea, para mí las sesiones de mediunidad son un 90% recuerdos de muchas cosas preciosas que pasan entre las personas. Y si desde esos recuerdos tú tomas conciencia de que lo relevante en la vida es generar recuerdos, porque eso es lo que queda. Entonces, también es darle esa oportunidad al partir de poder conversarlo desde ahí, desde cómo vivir, poder relatar mis emociones cuando me enteré de que mi mamá... A mí me pasaba con mi papá, yo le pregunté, ¿cómo viviste tú la muerte, por ejemplo, de mi abuela? Y ahí él me fue contando, mira, yo me enteré así, pasó esto, lo viví de una manera, porque yo como hija lo viví de absolutamente otra forma. Entonces el poder compartir nuestras emociones y poder volver a ese lugar, que quizás no es cómodo, pero con los años puedes mirarlo en retrospectiva y también tomar como los aprendizajes de esas relaciones y de esos momentos, porque siempre o muchas veces pasa que son momentos inesperados y tienes que hacer miles de cosas a última hora, y al final el dolor queda como para el final, o sea, cuando ya está el ataúd ahí y lo bajaste, ahí llega realmente el momento de sentir. Y creo que al menos a mí me ha tocado también estar en partida de amigos, familiares, y al final, como tú dices, o sea, el abrazo, la contención es lo que tú más necesitas, quizás no necesitas palabras, necesitas simplemente saber que están cerca y sobre todo los días que siguen, o sea, toda la gente llega los días del funeral, pero la gente va desapareciendo cuando ya pasan los días y ese acompañamiento también es importante, poder, a lo mejor ir a tomar once o sea, con un pancito, ¿me entiendes? Pero ir a conversar, ir a estar presente. Creo que eso también es súper valioso para las personas que quedan. Y también es algo de lo que se preocupan desde el otro lado. De hecho, para comentar que todo lo que viven las familias en ese proceso entre que fallece la persona y los días posteriores, son cosas que llegan a las sesiones muchas veces. Y como y también las oraciones. Mucha gente reza. Te debe pasar también que hay muchas personas que están rezando por las personas que van a partir. Hay mucho acompañamiento desde ese lugar, ¿no? Cadenas de oración para que las personas estén mejor. Entonces, también decir que la oración es muy potente. Como la quieres hacer, como meditación, reiki, transmitir energía, simplemente enviar amor, pero las personas que están en situación de coma o muy enferma, o por ejemplo las mismas personas que ahora estuvieron con COVID en el hospital, que también tuve casos de ese tipo y que no los puedes ir a ver y están, o sea, no puedes hacer nada. Todos ellos, el estado antes de morir les permite escucharte cerca, te permite como acompañarlos desde esa posición del rogar por ellos, de enviar tu energía en el fondo a esa persona. Y eso es muy bonito porque ellos lo agradecen siempre, o sea, siempre lo agradecen, es como que está marcado mucho ese espacio y lo dicen, o sea, es muy loco porque a mí en sesión me sale como veo esta y esta persona estuvieron haciendo cadenas de oración o enviándole reiki y ellos dicen muchas gracias por eso, porque eso, cuando tú transitas desde este plano al otro, lo que ocurre es que lo que te impulsa es el amor. Si tú pudiste reconocer el amor en tu vida, eso te ayuda a saltar. Y mientras más amor reconoces, mientras como más en ti vivió el amor, como que tu vuelo es más alto. Entonces, hay personas que a veces dicen, pucha, esta persona que falleció a lo mejor no se portó tan bien, pero la queremos igual, como ese tipo de cosas. Entonces, si tú
quieres ayudar a alguien que ha partido de una situación compleja, ora por esa persona, mándale tu energía, cualquier tipo de envío de energía es útil para acompañar ese proceso de transición. E incluso posterior al fallecimiento también es un canal de comunicación que siempre está abierto para hablar con las personas al otro lado. Yo siempre digo en sesiones, cuando tú quieras comunicarte con el otro lado, usa la misma energía que usas para orar, que esa es la energía que permite vincularse. Entonces creo que a veces pensamos que mucha gente piensa que es como una locura, que para qué están rezando, haciendo cadenas de oración si no va a pasar nada. Como tú mencionaste, o sea, cuando pasa a cuidados paliativos ya es poco lo que se puede hacer, ¿verdad? Pero orar es una cosa que siempre puedes hacer y que te va a permitir encontrar en tu corazón esa luz que necesitas para afrontar ese momento y le va a permitir al otro también sentir. Entonces, quizás la oración no es solo para los que parten, sino también para los que están en esa situación. Entonces, es una muy bonita forma de acompañar y es acompañamiento, realmente. Sí, por supuesto. Y qué bonito lo que mencionas. Qué lindo, como que me lo estaba tratando de imaginar, pero me parece extraordinario. Además, a mí me pasa que yo lo veo como, va a sonar chistoso, pero cuando yo veo que pasan al otro, me ha tocado, lo que te contaba al comienzo, pasar personas que de pronto, bueno, ya vamos a ir sobre eso, pero que no alcanzan como a decir lo que necesitaban hablar o resolver cosas, y se quedan acá y cuando me toca pasarlo, no son tantos los casos, pero existen, cuando me toca pasarlo es como, no sé si has visto que pasa un pony, y como un unicornio, y deja como una estela de estrellitas, como una cosa así. Entonces yo eso mismo me imagino cuando pasan al otro lado, es como van dejando como una estela de luz en su paso. Entonces es un momento súper lindo. Qué bonito, qué precioso. Aquí preguntan, ¿cómo uno se puede comunicar con un bebé que se fue en el embarazo? Sí. Las personas, o sea, los seres que logran concreción en este espacio, su alma sigue transitando y vuelven a la fuente. Eso es algo que yo explicaba, que venimos de la fuente y volvemos a la fuente. Las personas cuando fallecen vuelven a la fuente y las personas como nacen vienen de la fuente. Entonces siempre es posible comunicarnos con ellos y en el fondo ir a la fuente donde están nuestros familiares también. Entonces por eso que siempre dicen que te vas a encontrar con tu abuelita o hay personas, no sé si te ha ocurrido, pero hay personas que ven a sus familiares del otro lado en esos días previos a fallecer. Me vino a ver mi abuela, porque ellos te están esperando. Ellos son quienes te reciben al otro lado. Entonces, dale. De hecho, me pasó con mi abuelita. El mismo día que falleció, la llegué a saludar en la mañana, porque la iba a saludar todas las mañanas. Y en ese entonces, ese día amaneció muy bien, muy, muy bonita, con mucho ánimo. Y llegué a saludarla y me dijo, adivina quién está aquí. Y yo dije, ¿quién? Y me dijo, tu abuelito. Mi abuelito había fallecido el 2011, mi abuelito falleció el 2016. Y me dijo, tu abuelito. Y estaba sentado, ella decía, me explicaba que estaba sentado en un sillón delante de su cama. Y yo le pregunté si le decía algo, si le hacía algún gesto. Me dijo que no, que estaba sentado y que la venía a buscar. Y bueno, ella falleció como a las 8:30 de la noche y ahí entendí todo. Así funciona tal cual. Y en el fondo una representación del amor, ¿no? Como del amor de las almas de una con las otras. Oye, Jimena, claro. y en este proceso de partir, tú me contabas que se pueden hacer algunas, como algunos, dular la muerte. ¿Cómo se llama eso? Yo perdí de mi mente el nombre ahora. Mira, sí, están las dulas de la muerte.
que yo igual me estoy informando un poquito más porque personalmente me gustaría mucho formarme en eso. Eh, de esto está la María Fernanda, que es Sí. una enfermera de cuidados paliativos y que se formó en Dula de la Muerte. Y con ella tuve una sesión hace poquito para ver el tema de las voluntades anticipadas, que me parece un tema Cuéntame, fantástico cuéntame. y que también Sí. debiese hablarse ¿Qué como son tal. las voluntades anticipadas? Mira, las voluntades anticipadas es un documento que no es legal acá en Chile, eh, pero la María Fernanda, de hecho, ella creó uno en donde las voluntades anticipadas principalmente, como bien dice la palabra, te permite anticipar un poco de tus propias decisiones. Respecto a lo que quieras recibir cuando, por si tienes alguna enfermedad terminal o algo, y no sé, quieres que seas intubada o quieres o no quieres reanimación, entre otras y muchas cosas. Eh, y al final de ese documento también va asociado a lo que viene post-mortem. Y que me parece fantástico. El cómo te gustaría a ti, si te gustaría que te sepultaran o que te cremaran. Y de hecho da paso a Mm, muchas conversaciones incómodo. incómodas que son aún todavía, hoy en día, y me parece que es un documento que no está creado tan solo desde la fisiología desde lo físico, desde el cuerpo físico, sino que también incluye mucho el área espiritual y el área emocional. Y eso me causa una explosión de emociones. Creo que es muy bonito, porque no tan solo te permite como tomar decisiones desde el ámbito físico, sino que también desde el ámbito emocional y espiritual de lo que tú deseas hacer. Y bueno, ese tema yo creo que ahí podríamos hacer quizás algo con la María Sí, Fernanda yo la escribí. para poder Yo hablar la sobre las escribí porque voluntades me pareció anticipadas. algo muy valioso y de poco conocimiento. Entonces yo dije, Uh-huh. si queremos que este Sí. tránsito sea, a ver, ¿cómo explicarlos? Los nacimientos suelen ser la recepción de algo que tú deseas. Yo entiendo que la muerte es difícil, pero también cómo acompañamos al otro que se va para que se encuentre con ese espacio en calma y todos nos encontremos en calma para ir allí. Entonces Uh-huh. creo que esa es súper importante, por eso encontrarnos y comunicarnos qué es lo que pensamos sobre eso, aunque tengamos miedo, aunque digamos que, ¿sabes qué? No me Exacto. gustaría morir y tengo susto porque generalmente pasa mucho a los que somos padres, tiene que ver mucho con nuestros hijos. O sea, el temor a morir también tiene que ver con, Claro. así como los niños te dicen a ti, ¿no? Que me da susto como dejar, qué va a pasar con mis papás. También a los padres nos da mucho susto qué pasaría si se fueran nuestros hijos. Y creo que Sí. sí, Y de hecho, bueno, hasta el momento creo que uno de los dolores más grandes que he podido visualizar es el dolor que le queda a una mamá de ver fallecer a su hijo. Sí, yo creo que es una de las cosas más impactantes que me ha sí, tocado ver. Algo que no no. se repara con nada, Sí, yo con podría nada. decir que quizás hasta ahora lo que yo he visto es que aprenden a vivir con ese dolor. Aprendes a vivir con ese dolor. Sí. No cambia. Pero sí hay maneras de sobrellevarlo. eh, y aquí quiero ser. Uh-huh. La magia existe. Quiero ser súper como. No es que te esté dando esperanza y diciendo estas cosas porque se me ocurren. Lo veo pasar todo el Uh-huh. tiempo. Y en particular voy a contar una historia que no es mía, brevemente, pero es la historia de una amiga Ya. que perdió a su hijo a los 30 y tantos años. Y yo Uh-huh. cuando la conocí, nos encontramos en el trabajo. Una mañana yo me estaba duchando y empiezo a recibir información. Y yo dije, ¿de dónde? Y justo me llegó la información de que me mandara información sobre la práctica de deportes acuáticos.
Yo dije, ¿quién en Chile practica deporte acuático? No sé, el 0,5% de la población, un 1%, muy poca gente. No son deportes de fácil acceso y no es tan normal que alguien los practique. Entonces yo dije, bueno, si esta historia es cierta, yo voy a ir a decirle a esta compañera mía de trabajo que recibí esa información. Le dije, oye, mira, recibí esta información, ¿es para ti? Me dijo, sí, a mi hijo le encantaba practicar deporte acuático. Así que le hice una sesión espontánea, estuvimos hablando una media hora, y cuando terminó la sesión, en que yo le describí su casa, cómo era su hijo, las cosas que pasaban, etcétera, ella salió de su casa y en la esquina de su casa estaban tocando el piano. Y la melodía que estaban tocando el piano era el ringtone del teléfono de su hijo, que era una melodía de piano porque él era músico, le gustaba mucho la música. Entonces me llama, me dice, Rosario, es que no lo puedo creer, acabamos de terminar la sesión, yo salgo a la esquina, nunca en mi vida había escuchado, yo vivo años aquí, nunca había escuchado que tocaran el piano y tocan justo, yo voy pasando la melodía que mi hijo le encantaba y que tenía en su teléfono. Claro. Entonces yo le dije, así funciona la comunicación, es así, es una magia. Entonces creo que ayer también, hace poco me tocó otra sesión donde una chica había perdido a su papá hace poco y me dice, se encontró una carta después que él falleció y en la carta decía, si alguna vez te sientes triste porque yo no estoy, mira los arcoíris que te van a hacer acordarte de mí. Y me dice, yo cuando me siento muy mal, digo, papá, mándame una señal y no sé por qué, y sabemos por qué, se encuentra con arcoíris. No son necesariamente arcoíris en el cielo, sino que un día me dice, entré al supermercado, venía súper mal y me encontré con un gorro de arcoíris. Me dice, me lo compré, me lo llevé a la casa, porque tiene que ver con esto, que en realidad las coincidencias o estas magias que se provocan alrededor y estas comunicaciones son reales, son muy reales. Sí, totalmente. Y eso también va como, bueno, en la sincronía también que quizás uno vaya teniendo, o en las percepciones que vayamos teniendo en el día a día. Y de las creencias también. De hecho, muchas veces no se cree en eso y en realidad cuando fallece alguien a quien apreciamos o amamos, nos volvemos un poquito más perceptivos y tratamos de ir captando algunas señales como de ver a esa persona en esas situaciones, en esos momentos. Oye, y otra duda, con el tema de la voluntad anticipada, ¿desde qué punto de vista se ve la espiritualidad? Mira, son varias hojas. Yo todavía igual lo estoy, o sea, no tantas tampoco, porque la idea es como rellenarlo y que no sea un documento extensivo. Pero se vive como respetando mucho la espiritualidad de cada uno y no imponiendo, por ejemplo, algún tipo de religión, básicamente. Es como muy integral, un documento muy integral, o por lo menos el que compartimos con María Fernanda. Pero creo que tiene muchos más puntos que están involucrados la espiritualidad con la emocionalidad y eso lo hace más relevante. Cristian pregunta, ¿dónde se puede conseguir ese documento? Es de su autora, ¿no? Uy, mira, sí, de hecho, María Fernanda lo hizo, pero en realidad me parece que todavía le está haciendo algunos ajustes y no sé si él lo podrá compartir pública, de manera pública. Es parte del trabajo porque, que ella desarrolla, claro. Ella lo hizo. Sí, lo que cabe destacar ahí es que María Fernanda lo que hace es hacer acompañamiento en el fondo, entonces el documento es parte de su trabajo. Claro, como de su trabajo. Sí, mira, voy a o sea, cuando comparta el video, voy a ponerla a ella ahí también, que preguntaron por ella, a ver si en los próximos, yo creo que es posible. A mí me encantaría hacer un live con ella, porque creo que es súper interesante
cómo surge, por ejemplo, Duelar la muerte, Sí. cómo este documento también, la voluntad anticipada, nos puede permitir abrir conversaciones interesantes, independiente si estás en una situación de ese tipo o no. Creo que también es como súper Exacto. importante poder conversarlo. Ujú. Sí, me encanta, me encanta. Sí, de todas maneras, para Cristian que preguntaba, en Internet también uno puede colocar voluntad anticipada y hay documentos que son de Estados Unidos, por ejemplo, que allá sí son legales. Y ahí sí hay documentos que están como al Ya, libre acceso. genial. No, ¿sabes? Ujú. Está bien Sí, yo creo que interesante. podríamos ahí con Cristian, que sabe más inglés que yo, a lo mejor podemos tener alguno como para conversar, preguntas para conversar acerca del tema. Ajá, Yo creo que una de las cosas que a mí exacto. más me interesa como de este plano es poder difundir como conversaciones de este tipo y cosas que a veces pensamos que no son reales o que son cuestionadas por la racionalidad, pero hay tantas personas que las vivencian que no Sí, podemos decir que no son. Por lo menos nos abre a la duda. Y creo que exacto. eso es súper importante porque de alguna manera cuando me pasa con alguna de las personas que vienen a consultar y es que el dolor es tal cuando alguien fallece que, que a veces no puedes ver nada, nada, no ves nada. No. Entonces, preparar a la Ujú. familia, prepararnos nosotros y conversar este tema creo que es absolutamente valioso. Sí, de todas maneras. De hecho, ayuda un montón, porque como bien dices tú, al momento, por ejemplo, de estar cuando una persona o tu persona amada fallece, y el hecho de preocuparte u ocuparte de dónde lo van a velar, de ir a ver los servicios funerarios, eh, de ver el tema del cementerio, etcétera. Entonces, Mm, o qué música quieres colocar. Son cosas súper pequeñas que te van preguntando, pero que en realidad te hacen salir un poco de ese espacio tan personal y tan único que puedes vivir de última forma con tu persona que está ahí vivenciando su proceso, mm. su transición. Sí, también Ujú. contar que creo que hay algo muy valioso que conversamos antes de hacer este live, y fue que como tú también, o como, tú como familiar, ¿no? Con tus propias familias, con tu abuela, por ejemplo, le Ujú. dice, tienes un diagnóstico y le dice, yo te voy a acompañar en este proceso. Y es como, no es solamente un acompañamiento en términos de estar yendo a los controles médicos, sino que es un acompañamiento también emocional hacer los relatos de quiénes somos, conversar de lo que esperamos y lo que queremos para este momento, poder decirnos lo que necesitamos decir. Entonces creo que va mucho más allá Exacto. de... O sea, es el documento, me parece súper bonito la voluntad anticipada porque abre ese espacio, pero también ojalá quienes nos escuchen también estén disponibles con sus familiares a dar esas conversaciones. Cuando tienen enfermedades graves, porque muchas veces no lo hablamos por temor. Dice, si lo hablo, que se va a morir, se va a morir. Pero puede pasar, no puede Claro. pasar y no es mala idea hablarlo tampoco. Sí, es como una especie de Sí, superstición también. Que de hecho a mí también me pasaba mucho cuando era más adolescente y colocaba el tema en el almuerzo y mi abuelita me decía, no, no hablemos de ese tema porque la podemos llamar a la muerte. Y claro, después de mucho tiempo me tocó que justo a ella le diagnosticaron un cáncer y como te había comentado la otra vez, las dos nos como que nos propusimos mm, acompañarnos mutuamente. Yo en ese momento estaba en la universidad, entonces fue como que me permitió poder acompañarla a ella sí, tanto desde el ámbito físico como también espiritual. Y en un momento, cuando iniciamos todo ese proceso, ella me dice, me refiere de mm, que le tiene temor a la muerte, terror.
y ya cuando la última semana, los últimos días en que ella estaba a punto de fallecer, una de nuestras conversaciones fue esa, que me dice, ya no le tengo miedo a la muerte. Y cuando me dice eso fue como, como que dije, ¿qué hice? ¿Qué cosas hice puntualmente como para que ella ahora me diga, ya no le tengo miedo a la muerte? Y en realidad es que, claro, no te puedes dar las respuestas como tal, porque en realidad es un proceso, algo que va obviamente creciendo durante esas instancias y que te permiten de cierta manera también reflexionar al fin y al cabo de cómo vas a llevar tu proceso de muerte, tu proceso final. Sí. Ah, mira, aquí otra persona nos dice que, porque me imagino que no están en físico, sí. A ver, es bonito hablar sobre esto porque creo que cuando en el plano físico logramos compenetrarnos con otro, eso sigue siendo igual cuando los otros pasan. Entonces, Sí. de hecho, a mí me pasó, con mi abuela materna, no tenía tanta relación acá, pero cuando ella falleció yo empecé, bueno, en particular porque también tengo esa posibilidad de comunicarme, pero yo empecé a tener una relación con mi abuela después que ella murió. Y como que creció esa relación en nosotras después de eso, y puede sonar muy loco, pero para mí es muy real. Yo tengo una relación con ella y ella cuando mis hermanos, mis primos u otras personas necesitan como consejo, ella viene a través de mí a decirle a mis primos, a mi hermano, a darle los consejos. Entonces, creo que ellos siempre están acompañándonos y preocupados por nosotros y qué bonito poder acompañarlos en ese paso, porque es volver o sea, salir, a ver, es como cuando nacemos, salimos del todo para llegar acá y cuando fallecemos volvemos al todo. Y esa despedida, en el fondo, para los que quedan es muy valiosa. Es muy valiosa. Sí, qué fabuloso. Y qué bonito, por ejemplo, el hecho de, claro, tener esa conexión física acá en en el ámbito terrenal y que se expanda después de que una de las dos personas fallece. Lo encuentro fantástico. O sea, como digo, no estamos limitados solamente a este espacio y poder, y eso, y bueno, y para ir cerrando, creo que las emociones, como tú lo mencionabas, son las que se presentan aquí. Cómo nosotros vamos a vivenciamos las emociones del momento, más que taparlas como lo hemos hecho toda la vida, que es lo que nos termina enfermando y que es lo que nos termina separando quizás también en algunas separando de nosotros mismos, a eso me refiero. Como que tapar nuestras emociones nos termina separando de lo que somos en realidad. Qué bonito compartir lo que somos, porque ya cerca de morir no te queda más excusa, no te queda nada que cubrir. ¿Qué más vas a cubrir si ya te vas? O sea, como, ¿qué más queda? ¿Qué podría, qué más vale la pena esconder o no decir? Sí, exactamente. Y de hecho, otro de los temas también que me quedó pensando fue el tema de los rituales, que también nos permiten como ir cerrando etapas. Esto yo creo que es algo fundamental. Es muy bonito. Sí. En los casos de COVID, por ejemplo, muchas familias volvieron a hacer funerales después o conmemoraciones del fallecimiento, porque claro, como no los pudieron despedir con los demás, hicieron otras ceremonias más y creo que eso también es muy valioso. Siempre hacer el rito. De hecho, cuando a mí me toca hacer pasar personas, las que se han quedado aquí algunas, hay que hacer un rito. De hecho, hay que hacer un rito de cierre. Y ese es el cierre de la partida. Y también va ahí. Yo en general no tengo recetas, no soy muy buena para recetas cuando hago mediunidad ni hago estos pasos. Entonces veo lo que hay y lo que me están mostrando para hacer eso, cada caso es distinto. Pero sí hay un punto en común que es el rito, de despedir en comunidad y dar las gracias. Dar las gracias por la existencia del otro, por los aprendizajes, por los cambios, por todo lo que hemos vivido juntos y todos los recuerdos que nos van a quedar, porque creo que esa es como es lo que más nuestro espíritu guarda. Sí. La esencia, sí.
Eso, Sí, es lo lo que que queda. más queda. Sí. A nosotros nos pasó mucho, bueno, ahora último, cuando tuvimos que hacer el cierre de Carlita, que fue la niña que falleció ayer. Eh, y nos pasó de que nunca habíamos hecho un ritual para poder despedir a alguien, a una de las niñas que se iba a paliativo, porque lo encontrábamos muy triste, de hecho. Y me pasó porque yo con ella tengo un vínculo fantástico, muy, muy bonito. Y, y como que sentí, dije, no, como que no puedo dejarlo pasar y no despedirla de esa forma, porque también tenemos que cerrar algo que se inició acá en el hogar. Que ella llegó, que pasó mucha parte de su tratamiento en el hogar, entonces llega un momento en que no puedes despedirla así como ya que les vaya muy bien, avísenos cuando lleguen a su casa, no. Y bueno, el ritual fue básicamente el mismo que hacemos para todos los niños cuando finalizan su tratamiento, pero en esta instancia fue mucho más emotiva, porque sabíamos que obviamente iba a paliativo, que iba a suceder su fallecimiento pronto. Y el ritual consistió en que le hicimos una pulsera, ella eligió su color y todo el tema, y cada uno le iba colocando un dije, y le iba dando sus palabras tanto a Carlita como a su mamá. Y creo que ese cierre fue maravilloso. Y el día, bueno, ayer cuando ya falleció, que me avisaron en la mañana, de esto justamente la mamá, y que me mantenía en conversaciones con ella para poder ir realizando también un acompañamiento, me dice que se fue justamente con la pulsera. Me dijo, sí, tía, se la puse porque fue donde vivió todo su tratamiento. Entonces, ahí se lleva con ella parte importante de su último tiempo. Y no, fue fantástico. Ahí como que me terminé de crear la idea de que realmente los rituales, tanto de inicio como de cierre, sí tienen que estar presentes. No, qué lindo eso, porque también es poder, y también poder decirlo, o sea, para los que quedan, el poder haber dicho lo que sentían es súper valioso. Entonces creo que, hoy qué hermoso, me encantó. Es una forma muy sencilla, pero muy significativa de poder hablarnos, y que yo creo que ese es el punto, poder decirnos lo que necesitamos decir. Hoy, Jimena, qué bonito, qué bonito. Algo más, me encantó tu... No, de verdad que estuvo increíble, Sí. maravilloso. Tenemos que crear algún otro tema para poder seguir ahí hablando del ámbito, de este ámbito tan bonito. Esperamos eso, esperamos que esta conversación les haya ayudado como a simplemente conversar sobre esto, creo que es muy valioso. Y tanto Jimena, que trabaja en un lugar de paso, que me parece también muy significativo, muy bonito. Es un lugar, es como una escalerita, ¿no? De paso. Porque tanto si al final si falleces o si te recuperas, va a ser un lugar de tránsito para allá o para acá, y va a cambiar la vida de las personas. Así que agradecerte mucho estar ahí sosteniendo ese espacio, y a quienes nos escucharon también agradecerles, y los invitamos a eso, a compartir cómo quieren irse, cómo quieren hacer este paso, a encontrarse con las personas que ya no están, pero que sin duda seguimos amando. Así que, y que seguiremos queriéndonos mucha vida más, así que no se preocupen, hay más. Ya, veamos cómo lo hacemos en el futuro para que hagamos otro live. Quizás lo hacemos entre las tres con ¿cómo se llama? Bula, se me olvidó su nombre. ¿Verónica? María Fernanda, María Fernanda. Con mi hermana. María Fernanda. Entonces vamos a ponerla abajo y vamos a buscar a ver si podemos hacer algo con María Fernanda. Ya, cariños, besitos, un abrazo, y estamos conversando. María Ignacia, no María Fernanda. Ahora está hablando María Ignacia, perdón María Ignacia por equivocarnos en tu nombre, pero ya lo vamos a hacer y nos vamos a acordar de todas maneras. Ya, querida, besitos, nos vemos. Muchas gracias por la conversación. Chao, chao. Nos vemos, muchas gracias. Chao.